Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en Hechos capítulo 7. Vamos a dar continuación a nuestro estudio de este libro, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Estuvimos un tiempo meditando en el sermón de Esteban, registrado aquí en este capítulo 7, siendo el sermón más extenso, más largo en el libro de los Hechos. Y la razón por la cual Lucas gasta tanto tiempo en registrar este sermón de Esteban, que ocupa todo este capítulo 7, y siendo uno de los mayores del Nuevo Testamento, es dejar de manera clara el por qué los judíos rechazaron de manera categórica al Señor Jesucristo, el por qué ellos no se convencieron, el por qué ellos no creyeron, por qué ellos no recibieron la palabra de aquellos que Dios envió. Y el argumento de Esteban es que ellos estaban procediendo de la misma manera que procedieron sus padres en el pasado, rechazando a José, rechazando a Moisés, rechazando la verdadera ley de Dios, rechazando a los profetas, rechazando a todo lo que Dios mandó para el beneficio y el bien de ellos, provocando ellos rebeldía, endurecimiento, incredulidad y rechazo de todo en cuanto a Dios. Entonces no era una sorpresa que cuando el Mesías prometido llegó, ¿verdad?, a su tiempo, los judíos entonces tenían la misma actitud de rechazo e incredulidad, apegándose a aquellas cuestiones como el templo, como si eso fuese una revelación final de Dios, apegándose también a las costumbres de Moisés, como si todas aquellas cosas se hubiesen dado para que ellos pudieran recibir salvación o como algo que tendría que ser perpetuo. Pero lo cierto es que los judíos no comprendieron ni entendieron la revelación que Dios les dio en el Antiguo Testamento a través de los patriarcas, a través de José, a través de Moisés, a través de Josué, a través del mismo templo, a través de la ley y así por delante. Pablo llegó a decir que es hasta nuestros días de hoy que aún los judíos no comprenden las Escrituras, no entienden los propósitos de Dios o lo que quiso Dios revelar a través de toda su historia. Esteban había dicho que Moisés había sido levantado por Dios para ser el libertador de Israel. Vamos a hacer simplemente un pequeño repaso de lo que él consideró de la vida de Moisés. Dios lo había preservado en Egipto cuando se le había dado orden de sacrificar, de matar a todos los varones, niños varones que nacieran. Y Dios preservó a Moisés de manera soberana, ¿verdad? Ese niño fue colocado en aquella canasta, fue conducido por la mano soberana de Dios hasta el palacio de Egipto. Dios permite que Moisés fuese criado en el palacio de Egipto. No solamente lo preservó, sino que también le dio este privilegio. Asimismo, como hizo con José. Dios no solamente preservó a José y lo liberó de la esclavitud, sino que también le dio el privilegio de ser nada más y nada menos uno de los principales príncipes de Egipto. Y así también con Moisés, él es preparado como un hombre erudito, como un hombre muy capaz, como un hombre lleno de sabiduría y todo el conocimiento de los egipcios. Tener en cuenta que Egipto en ese momento era la mayor potencia de los tiempos. Así que Moisés fue criado en toda esa sabiduría y él era poderoso en sus palabras y en sus obras. En todo esto Dios lo preparó para una gran tarea. Por eso era necesario, había un propósito de parte de Dios en educar a Moisés de esta manera. Él tenía que ser enviado por Dios para poder libertar a su pueblo. Era una gran tarea, un gran cometido que Dios tenía preparado para él. Así como preparó también a Saulo de Tarso, un hombre que fue lleno del conocimiento de la ley de Dios y que Dios también tenía para él un gran cargo en el que él iba a ocupar después que Dios lo salvara. Por el gran poder de Dios, Moisés se transforma en aquel que iba a liberar a su pueblo de la esclavitud de la tierra de Egipto. Así que Moisés tuvo, por la mano de Dios, el poder para hacer grandes señales y prodigios. Moisés fue el mediador entre Dios y los hombres, trayendo la palabra de Dios allí en el monte Sinaí, cuando por manos de ángeles se le fue entregado la ley a los judíos, y Moisés condujo al pueblo
a través del desierto durante 40 años hasta la misma entrada, hasta el borde de la entrada de la tierra prometida. Pero lo cierto es que Moisés fue un hombre rechazado por el pueblo. Rechazaron la palabra de Dios dada a través de Moisés y en sus corazones allí ellos regresaron a Egipto y así desobedecieron todas las leyes dadas por Dios escritas en las tablas. Y todo este rechazo que ellos tuvieron hacia Moisés y hacia todo lo provisto que Dios les había dado a ellos a través de Moisés, les llevó a adorar todo tipo de ídolos. Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Entonces se hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, declarando que ese becerro fue quien los sacó a ellos de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan? Y fue por eso mismo que Pablo también condena a toda la humanidad, hermanos, cuando dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. No hay insulto mayor para Dios como algo así. Que cambien su gloria y se la atribuyan a algo infinitamente menor que Él. Dice que rendieron culto al ejército del cielo, a la estrella de vuestro Dios Renfán, y llevasteis el tabernáculo de Moloc. Miren qué interesante, hermanos. Ellos llegaron a ser un tabernáculo, ellos llegaron a ser una tienda móvil para adorar a esos dioses allá en el desierto. En resumen, lo que Esteban está diciendo es que ustedes siempre han sido rebeldes contra Dios y contra su enviado Moisés hasta el día de hoy. Pero la acusación de Esteban hacia los judíos no se iba a detener aquí, porque a partir de los versículos 44 hasta los versículos 53 en adelante, él va a resumir la historia de la conquista desde Josué hasta el reinado de Salomón, mostrando básicamente así lo mismo que él viene señalando ya anteriormente. Hermanos, créanme que fue mi intención, o era mi intención, terminar con la historia o el testimonio de Moisés en esta mañana. Pero créeme que no fue posible. Vamos a tener que dejar el poder considerar el martirio de él a partir del versículo 53 en adelante para el próximo domingo. Vamos a considerar esta tercera parte de su defensa, donde él resume así la conquista desde Josué hasta el reinado de Salomón. Vamos a leer entonces a partir del versículo 44 hasta el versículo 53, que dice: Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Versículo 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Esteban continuaría entonces a través de estos versículos dando especialmente respuesta a la acusación que tuvieron contra él con respecto al templo. Él continúa defendiéndose en cuanto a esta acusación, de que habló palabras blasfemas contra este lugar santo. Él fue acusado de decir que Jesús destruiría este lugar santo. Y la defensa de Esteban es: la gloria del Dios santo no está ligada a la gloria de este santo lugar, sino que la gloria de Dios puede preservarse intacta aún este lugar santo sea puesto en el polvo. La gloria de Dios no tiene nada que ver con este sitio, aunque lo
los sitios que Dios levantó para manifestar su gloria, como este sitio también, aunque sean echados al polvo, la gloria de Dios queda intacta. La gloria de Dios no depende de un lugar fijo. Esteban les hablaría del tabernáculo, les saca el ejemplo del tabernáculo, porque no fue hasta que nuestros padres entraron en el desierto, en el camino de Canaán o hacia Canaán, que tuvieron un lugar fijo de adoración, es decir, el tabernáculo. Pero antes del tabernáculo, ¿cómo se hacía? ¿Cómo es que Dios era adorado antes que Dios levantase el tabernáculo por medio de Moisés? Los patriarcas, mucho tiempo antes, ellos adoraban a Dios de manera aceptable a Dios en los altares que tenían al lado de sus propias tiendas al aire libre. Así era la forma. Así que el que fue adorado sin lugar santo al principio puede serlo y lo será también cuando este lugar santo se destruya sin ningún menoscabo de la gloria de Dios. Esteban dice que el lugar santo al principio no fue sino un tabernáculo, es decir, una tienda. Fue simplemente una carpa, humilde, movible, mostrándose de corta duración y no destinada a continuar siempre. Se desgastaba, eran telas. ¿Por qué entonces no puede este lugar santo edificado de piedras ser llevado a su fin y dar paso a los que sean superiores a él de igual modo que aquel cuando fue formado simplemente por cortinas? Porque este templo, siendo de piedra, también no puede dar lugar a uno que vendrá después. Así que al igual que no fue una deshonra, sino una honra para Dios que el tabernáculo de cortinas diese paso al tabernáculo de piedra, también lo es ahora que el templo material dé paso entonces ¿a qué? Al templo espiritual, que ahora es el cuerpo del creyente. Esos lugares santos que Dios fue levantando para poder manifestar su gloria, ellos fueron siendo derribados y construyendo otro, derribado y construyendo otro, hasta llegar al templo espiritual, que es ahora el cuerpo del creyente. Pero aún así, fíjese que este cuerpo del creyente no es el templo ya definitivo, porque también así luego, cuando al final este templo, cuando dé final este templo espiritual, dará paso a uno que es eterno. Así que veamos, hermanos, la secuencia. Al principio Dios era adorado aceptablemente en los altares que tenían al lado de las tiendas, allí al aire libre. Esto fue así desde Abel. Desde Abel Dios era adorado por medio de sacrificios de altares construidos. Luego es adorado aceptablemente en un tabernáculo hecho de cortinas. Luego es adorado aceptablemente en un templo hecho de piedra. Luego es adorado aceptablemente en un templo espiritual que serían nuestros cuerpos, donde Pablo dijo: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habéis recibido de Dios y que habita en vosotros? Y finalmente, Dios será adorado aceptablemente en un templo que será eterno. Ya no habrá necesidad de destruir ningún templo para levantar otro. Esteban dice que aquel tabernáculo fue el tabernáculo del testimonio. ¿Qué significa esto? Cuando algo da testimonio de otra cosa, ¿verdad? Está dando testimonio de algo que va a venir. Así que este tabernáculo es llamado el tabernáculo del testimonio. ¿Sí? Esperen que me quedé atrás. Cuando habla aquí del tabernáculo del testimonio, es una figura de un bien mayor que vendría adelante. De bienes venideros que estaban reservados, y este tabernáculo simplemente daba testimonio de aquello. Una figura del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Recuerden que todos estos tabernáculos eran levantados por los hombres, pero vendría uno que no sería hecho de manos de hombres, sino que era Dios quien lo iba a hacer. Esteban dice que aquel tabernáculo era simplemente un testimonio, una figura. Y esta fue la gloria tanto del tabernáculo como del templo, hermanos, que fueron levantados como testimonio primeramente del tabernáculo de Cristo en la tierra. Ese es el primer tabernáculo, donde estos eran testimonio del tabernáculo de Cristo
que era su cuerpo. Dice en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Esa palabra habitó significa, y Cristo fue un tabernáculo entre nosotros. Todos esos tabernáculos apuntaban al Señor Jesucristo como el tabernáculo por preferencia de Dios. Fue un tabernáculo entre nosotros, y este tabernáculo, en él estaba la gloria del Padre. Todos los templos que se levantaron fueron para dar testimonio de Cristo como el templo de Dios. Y también fueron levantados como testimonio de aquel templo de Dios que en los últimos días se abriría allí en el cielo. Fueron testimonios de Cristo como el templo de Dios aquí en medio de nosotros, y también daban testimonio del templo que se daría en el cielo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Habrá un templo allí en el cielo, donde habitará la gloria de Dios. No especifica mucho más que esto. Pero habrá un templo allí, un templo eterno, donde estará allí el arca de su pacto, ¿verdad? Y es precisamente a todo esto que apuntaba Esteban, cuando estos hombres estaban idolatrando ese lugar. Y miren todo lo que había detrás de la historia del templo. Él dice que aquel tabernáculo fue construido justo como había ordenado Dios. ¿Pero cuándo lo ordenó Dios? Cuando lo ordenó Dios a Moisés, ¿verdad? ¿A dónde? Allí en el monte Sinaí. Dice, conforme al modelo que Moisés había visto en el monte. Hermanos, cuando Dios llama a Moisés y le revela acerca del templo que él tenía que construir, cuando habla aquí de modelo, no se está refiriendo a las referencias del tabernáculo, que sería una tienda. Allí no le estaba dando las instrucciones, como dice cuando dice modelo, de cómo tenía que ser construido este tabernáculo con estas cortinas. No. Sino que todos los templos, perdona que se me fue el texto, fue un modelo que Moisés había visto en el monte. Y este modelo es la visión, ¿sí?, del modelo eterno del templo ya terminado. Es el modelo que Dios le dio a ver. Y dice, conforme a este modelo, construye este tabernáculo. Este tabernáculo es la sombra de este modelo del eterno templo de Dios. ¿Entienden? Allí Dios le estaba revelando a Moisés ya el templo eterno terminado. Y le dice, conforme a este modelo, construye ahora este tabernáculo. Con estas características, así y así y así. Así que Moisés había visto el modelo terminado y el mandato fue construir uno semejante. Y Esteban llegó, hermanos, a entender eso. Y es lo que le está tratando de explicar a estos fariseos que tenían a este templo como algo que debían idolatrar. Por eso todos los que se construyeron con manos de hombres debían ser destruidos para la edificación de otro hecho sin manos de hombres. Por eso dice el versículo 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, y cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Además, aquel tabernáculo fue levantado por primera vez en el desierto. Fíjense que ni siquiera fue levantado por primera vez allí en la tierra. Entonces no comenzó por primera vez en esta tierra vuestra, como se le dijera a Esteban, en la cual pasáis a poseer. No es allí donde tenía que estar confirmado por siempre ese lugar. Sino, versículo 45, el cual recibido a su vez por vuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. Es ahí donde recién se introdujo la tierra para poder poner allí el altar. Allí entra Josué entonces con el pueblo a combatir a los gentiles para tomar posesión de la tierra prometida, y a lo largo de todos esos años estaba el tabernáculo como lugar de adoración a Dios. Y aquel tabernáculo continuaría a lo largo de siglos, hermanos. Siglos, hasta los días de David, dice Esteban. Es decir, durante más de 400 años, antes de que David pensase edificar un templo para Dios,
era solo el tabernáculo, era solo la tienda, 400 años, desarmando, armando, desarmando y armando, desarmando y armando. Dice el versículo 46, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. David pidió un favor adicional a Dios. Es decir, tener permiso para edificar una casa para Dios, para que fuera un tabernáculo constante, estable, una morada o señal de la presencia del Dios de Jacob. Pero Dios le iba a decir a David que no, ¿verdad? Tus manos están manchadas con sangre, David. Tú eres un hombre de guerra. Tú no serás quien me construya casa en Israel. Así que fíjense, hermanos, que Dios no tenía prisa en construir un templo. Dios no tenía prisa. Por tanto, no fue él, sino su hijo Salomón, algunos años más tarde, el que le edificó casa. Dice el versículo 47, más Salomón le edificó casa. Así que es interesante ver que aunque no había un templo esplendoroso de piedra construido, David tuvo toda aquella dulce comunión con Dios en la adoración pública que leemos en sus salmos antes que se edificase templo de piedra allí en Jerusalén. Así que el templo no era indispensable para una relación correcta y una comunión estable con Dios. Dios declaró a menudo que los tabernáculos hechos con manos no eran su deleite. No eran su deleite ni podían añadir nada a la perfección de su reposo y su gozo. Salomón, cuando edificó el templo, reconoció que Dios no habita en templos hechos de manos. Y él lo repite en varias ocasiones, Primera de Reyes 8:27, Segunda de Crónicas 6:18 y también más adelante Pablo lo vuelve a reiterar en Hechos 17:24, que Dios no tiene necesidad de ellos. Dios no se beneficia de ellos, ni con ellos, ni puede ser confinado ni limitado a ellos. Dice Dios, el mundo entero es mi templo. El mundo entero es mi templo en el cual está presente toda mi gloria, en todo lugar. Así que, ¿qué necesidad tiene de manifestarse un templo para mí? La razón primaria de Dios en tener un templo donde manifestar su gloria, hermanos, era dar a saber al pueblo que Él habitaba en medio de ellos. Esa era la intención de Dios. Tener un templo, un lugar central en medio del pueblo para que ellos entendiesen que Jehová habitaba en medio de ellos, que Dios quería estar con su pueblo, que quería relacionarse con ellos y quería estar con ellos y tener comunión con ellos. Dios quería habitar entre los hombres. El templo en sí no era un motivo en sí mismo, sino las razones de Dios. Son las pretendidas deidades, aquellas que los paganos se inventan, que necesitaban templos hechos con manos humanas. ¿Por qué? Porque precisamente ellos eran dioses hechos con manos humanas. Como dice el versículo 41 de este capítulo, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, en las obras de sus manos se regocijaron. Dios no necesita un templo. Los dioses sí. Pero el único Dios vivo y verdadero no necesita templos porque el cielo es su trono, dice Él, en el cual Él descansa, y la tierra el estrado de sus pies, sobre el cual Él gobierna. Y por tanto, ¿qué casa me edificaréis? Comparable con esta casa que yo ya tengo, que es el mundo entero, el cielo entero. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Qué necesidad tengo de una casa, ya sea para reposar o para manifestarme? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Dice el versículo 50. ¿Y no muestran ellas todo mi eterno poder y deidad a toda la humanidad? De tal manera que aquellos que adoran a otros dioses, hermanos, no tienen excusa. Por eso Dios le establece esta declaración. En toda la existencia, en toda la creación, se manifiesta mi gloria. Recuerden que el templo, allí Dios manifestaba su gloria. Pero siendo el mundo entero el templo de Dios, es manifestado la gloria de Dios en todo el mundo. Y los hombres que adoran otros ídolos no tienen excusa. Así como en el templo era manifestada la gloria de Dios, así siendo la tierra el templo de Dios, allí se manifiesta toda su gloria. Como dice Isaías 6:3, toda la tierra está llena de su gloria y toda la tierra está llena de su alabanza.
Así que ante esta majestuosa declaración, ¿dónde queda entonces el fanatismo de los judíos hacia el templo? Es necedad. Esto precisamente era lo que Esteban quería hacerles ver a ellos. Por eso no era desprestigiar en absoluto ese lugar santo lo que estaba haciendo Esteban. Decir que Jesús destruiría este templo y levantaría a otro en el que serían admitidas todas las naciones de la tierra. Así que no les debía parecer extraña a ellos aquella escritura que cita Esteban de Isaías 63 del versículo del 1 al 3. Cuyo capítulo también, si ustedes lo leen, allí manifiesta Dios su desagrado al servicio incrédulo de los judíos, una adoración externa con la advertencia de que vendría la iglesia a través de los gentiles para que sobre ellos, sobre un corazón contrito y humillado, se le depositara entonces la salvación, la gloria de Dios. Esteban continúa con su discurso para mostrar que, al igual que el templo, también los servicios del templo tenían la necesidad de ser concluidos. Y que sería la gloria de ambos dar paso a aquella adoración al Padre a través del Espíritu y a través de la verdad. Era necesario la destrucción del templo para dar paso a este tipo de adoración nueva en espíritu y en verdad a través del templo que sería el cuerpo de los creyentes, que era una adoración que había de establecerse en el reino del Mesías. Una adoración despejada totalmente de las pompas ceremoniales del Antiguo Testamento. Pero de algún modo Esteban percibió que ellos no iban a soportar lo que él iba a decirles. Ellos pacientemente oyeron la historia contada del Antiguo Testamento por medio de él, que era una parte que ellos conocían perfectamente bien, pero si Esteban intentaba decirles que su poder y su tiranía debían caer, debían terminar, si Esteban intentara decirles que todo el sistema de gobierno que ellos llevaban hace años era tiempo de acabar, si Esteban intentaba decirles que había que darle paso a la iglesia y que ésta debe ser gobernada con un espíritu de santidad y de amor y a través de una mentalidad celestial, y que ese Jesús que ellos mataron es la cabeza y gobernador de todo este nuevo sistema de adoración, ni siquiera lo iban a escuchar. Es probable que Esteban percibiera esto, es probable que Esteban percibiera que ellos iban a silenciarlo, y por tanto Esteban interrumpe, hermanos, fíjense, de manera brusca su discurso, y gobernado por aquel espíritu de sabiduría y valentía y poder del que estaba lleno, reprendió duramente a sus perseguidores y expuso así el verdadero carácter de ellos. Porque si no quieren admitir el testimonio del Evangelio a ellos, este se convertirá entonces en un testimonio contra ellos. Esteban entonces nos da algunas características del carácter de estos hombres hebreos que se asemejan, como él lo viene diciendo una y otra vez, a sus antepasados. Esteban dice que ellos, como sus padres, eran tercos y obstinados. Versículo 51. Y no querían de ninguna manera dejarse influir por los distintos métodos que Dios empleó para rehabilitarlos y para reformarlos en su adoración. Sino que ellos eran como sus padres. Ellos eran implacables, eran inflexibles, tanto con respecto a la palabra de Dios como a sus providencias. ¿De qué manera ellos eran así? Primeramente dice Esteban que ellos eran duros de cerviz. Duros de cerviz, es decir, ellos no querían someter sus cuellos al yugo suave y liviano del gobierno de Dios. Así se llamaba a un animal terco que no permitía que se le colocase ningún yugo sobre él ni sobre su cuerpo. Era un animal rebelde. Él no quería tirar de él, sino que eran como un novillo no acostumbrado al yugo. Así se les llamó también a este grupo. No querían inclinar sus cabezas, no, ni siquiera ante el propio Dios para obedecerle, porque no querían humillarse delante de él. Ellos no querían someter su cuello al yugo suave y liviano del gobierno de Dios.
Dijo Cristo en Mateo 11, 29, 30, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La cerviz dura es lo mismo que el corazón duro. Es lo mismo que el corazón obstinado y contumaz y que no quiere someterse, lo cual era el carácter general de toda la nación de Israel. El duro de cerviz o contumaz es alguien que es autocomplaciente. Él no quiere complacer a otro a través del yugo puesto, sino que él es autocomplaciente. Es alguien dominado por el propio interés suyo y sin consideración alguna hacia nadie, hacia los demás, porque afirma arrogantemente su propia voluntad, haciéndose así soberano de sí mismo. Es uno que sobrevalora de tal manera cualquier determinación, la que él mismo ha llegado a tener en el pasado, que no permitirá ser sacado de ella de ninguna manera, porque es alguien amador de sí mismo. Él ya tiene su concepto y nadie lo moverá en absoluto de allí. Es duro de cerviz. Nadie lo puede dirigir a ningún lado. Él ya tiene su conclusión de todo y se hace a sí mismo soberbio, amador de sí mismo. Esteban también los llama incircuncisos de corazón. ¿Qué representa la circuncisión, hermanos? La circuncisión era una señal que Dios había dado para confirmar su pacto para con Abraham y las promesas de Dios para con él y para su pueblo, para su descendencia. Y todo el que era circuncidado venía a ser entonces parte del pueblo nominal de Israel. Y esta era una manera de consagrarse y entregarse a Dios y a su pacto. Todo el que se circuncidaba se consagraba a Dios. Pues al decir que ellos eran incircuncisos de corazón y oídos, quería decir que sus corazones y oídos no estaban consagrados ni entregados a Dios. Esteban les estaba diciendo, de nombre y en apariencia sois judíos circuncisos, pero en el corazón y en los oídos todavía sois paganos incircuncisos y no mostráis respeto a la autoridad de Dios, sino que estáis bajo el poder de concupiscencias y corrupciones no mortificadas, las cuales cierran vuestros oídos a la voz de Dios y al mismo tiempo endurecen vuestros corazones a lo que es sumamente obligatorio y conmovedor. Ellos no tenían aquella circuncisión hecha no de mano. ¿Dónde? En el corazón. La circuncisión que debe ser hecha en el corazón del hombre no es hecha por mano de hombre, debe ser hecha por mano de Dios. Ellos no tenían aquella circuncisión no hecha de mano, la cual produciría en ellos el echar de ellos ese cuerpo pecaminoso carnal que impedía que ellos se relacionaran correctamente con Dios. Así que ellos, como sus padres, eran duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¿En qué más se asemejaban a sus antepasados? Ellos, como sus padres, no solo no estaban influidos por los métodos que Dios empleó para reformarlos, sino que se enfurecieron y se indignaron contra ellos. Dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, hermanos? Este resistir aquí al Espíritu Santo es todo lo contrario al estado en el que se encontraba Esteban en relación al Espíritu Santo, que dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Es decir, Esteban se dejaba gobernar, influenciar, tenía oídos para la voz del Espíritu, un corazón para obedecer al Espíritu, a su guía, a su cuidado, a su dirección, totalmente sujeto al gobierno del Espíritu sobre él. Él era un hombre lleno del Espíritu Santo. En cambio, resistir al Espíritu es todo lo contrario. Esta palabra resistir que usa Esteban es la misma que usa Pedro para decir que Dios resiste a los soberbios. Esta palabra resistir es un término militar. Significa ponerse en contra. Es estar firmemente de pie contra algo. Es ponerse en formación de batalla en contra de alguien. Es oponerse firmemente. Es una actitud difícil que tenían estas personas en cuanto a la influencia del Espíritu de Dios. Ellos trataban de silenciar al Espíritu.
Cuando Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, ellos por el contrario estaban tan llenos de sí mismo que se oponían tenazmente a las influencias del Espíritu de Dios. Y daban evidencia así que no habían escuchado entonces aquel buen consejo del fariseo Gamaliel, ¿se acuerdan? Cuando dijo en Hechos 5, 38, 39, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios, resistiendo a Dios, resistiendo al Espíritu de Dios, y es precisamente en esta posición que se encontraban estos hombres, resistiendo a Dios, así como sus padres resistían siempre al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacían? Porque Esteban también dijo algo así. ¿Por qué es que Esteban dijo algo así? Que resistían al Espíritu Santo. Ellos resistían al Espíritu Santo que les hablaba por medio de los profetas. Porque podrían preguntar, ¿en qué cosas nos resistimos al Espíritu? Pues bien, cuando el Espíritu Santo hablaba a través de los profetas, ¿qué hicieron ustedes con ellos? Ustedes se oponían a ellos. Se oponían a ellos. Les contradecían, les aborrecían, los ridiculizaban. Este parece ser especialmente el sentido aquí para la explicación que sigue, cuando dice en el versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Al perseguir y silenciar a los que hablaban por la inspiración del Espíritu Santo, era directamente silenciar al Espíritu Santo. Sus padres resistieron al Espíritu Santo en los profetas que Dios les levantó. Y lo mismo hicieron con los apóstoles y ministros de Cristo, quien hablaban por el mismo Espíritu y tenían mayores medidas de sus dones que tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, aún ellos también fueron resistidos. En segundo lugar, resistían al Espíritu Santo luchando contra ellos por medio de sus propias conciencias. Mostraron esa resistencia en cuanto al Espíritu, rechazando y matando a los profetas, pero también lo han expresado luchando con ellos por medio de sus conciencias. No querían someterse a las convicciones, a esos dictados del Espíritu mostrado con grandes poderes en medio de ellos. El Espíritu de Dios luchó con ellos, así como cuando luchó con el mundo antiguo, pero fue en vano. Porque dice que vosotros resistís siempre. Siempre, esa palabra es fundamental, siempre. Es continua la resistencia, es decir, el Espíritu Santo estuvo continuamente obrando y ustedes estuvieron continuamente resistiendo a Él, rebelándose contra la luz que los iluminaba, sus oscuras conciencias. Y esto es lo que se encuentra, hermanos, en los corazones pecaminosos de todos los hombres sin excepción. Esto es algo natural de todos los hombres sin excepción, es aquello que siempre resiste al Espíritu Santo. Cuando tú predicas el Evangelio a alguien, siempre están resistiendo al Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo. Siempre contradicen la voz del Espíritu Santo, poniendo sus propios argumentos, entendiendo la palabra a su forma y no teniendo oídos para oír lo que el Espíritu Santo dice. Esa es la naturaleza carnal de todo hombre y mujer que nace en este mundo. Siempre resistiendo al Espíritu Santo. Siempre luchando contra sus movimientos. Pero en los corazones de los elegidos de Dios, cuando llega el cumplimiento del tiempo, esta resistencia es vencida. Esta resistencia es dominada y después de esa lucha, el trono de Cristo se establece en el alma y todo pensamiento que se había exaltado contra Él es ahora llevado entonces cautivo a Él. Es lo que la teología reformada llama la gracia irresistible. Cuando siempre antes resistíamos, cuando la gracia de Dios llegó, eso fue irresistible, ya no pudimos resistir a eso. Dios fue más fuerte. Ellos, como sus padres, perseguían y mataban a los que Dios les enviaba para llamarlos al deber y les hacían ofrecimientos de misericordia. Sus padres habían sido los perseguidores crueles y constantes de los profetas del Antiguo Testamento. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y yo busqué, hermanos, la manera en que murieron muchos de los profetas del Antiguo Testamento. Y muchos de ellos murieron de maneras terriblemente en manos de estos hombres. Y no los voy a enumerar porque nos llevaría mucho tiempo, pero miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 35 acerca de ellos.
Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos eran hombres escogidos por Dios para dar a conocer a su pueblo su voluntad. Ellos traían palabras de amonestación, palabras de exhortación, palabras de ánimo, de ruegos y súplicas al pueblo a que regresen a Dios de todos sus desvíos. Eran atalayas puestos así allí en medio del pueblo por Dios. Pero siempre han sido golpeados, perseguidos, burlados y maltratados, y la mayoría de ellos al final se les dio la muerte. Y lo que agravaba el pecado de la persecución de los profetas fue que la ocupación de los profetas, a la que ellos eran tan hostiles, hermanos, era anunciar de antemano la venida del justo. Era notificar las buenas intenciones de Dios hacia aquel pueblo, que Dios iba a enviar al Mesías entre ellos en el cumplimiento del tiempo. Aquellos que eran los mensajeros de tan buenas noticias debían haber sido tratados al menos con un poco de amabilidad, pero en vez de eso recibieron los tratos como si ellos fueran los peores de los malhechores, cuando ellos tenían como función primordial anunciar de antemano la venida del justo. Y así ellos, como sus padres, terminaron siendo los traidores y asesinos del justo. Ellos terminaron siendo los traidores y asesinos. ¿Cómo lo hicieron? Ellos habían pagado a Judas para que lo traicionara, habían obligado en alguna forma a Pilato para que lo condenara, y por lo tanto se les acusara de que fuera él un blasfemo contra Dios. Y se hicieron así ellos matadores y entregadores del justo. Cristo se lo había dicho ya en Lucas 11:49, cuando dijo: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación la sangre de todos ellos. Cristo le contó una parábola de los labradores malvados, ¿se acuerdan? Allí había un hombre que plantó una viña, construyó una torre y arrendó este lugar a unos hombres. Al cabo de un tiempo Dios envía a sus siervos. ¿Qué hicieron con ellos? Los mataron. Por segunda vez Dios vuelve a enviar a otros siervos. ¿Qué hicieron con ellos? Los volvieron a matar. Por tercera vez, y así una y otra vez, mataban a todo lo que Dios enviaba. Dios dijo: voy a enviar a mi hijo. Quizás los respeten por ser mi hijo, aquel que heredaría. ¿Qué hicieron ellos? He aquí el heredero, matémoslo para que todo esto quede en nuestra posesión. ¿Cómo termina la historia? Cristo pregunta: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos entendieron perfectamente esto. Dice el versículo 43: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y en el versículo 45 ellos mismos testifican que habían entendido esto. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Qué increíble, ¿verdad? Ellos entendieron que se hablaba de ellos. Entendieron que la exhortación era para ellos. Que todo este crimen lo habían hecho ellos. Ellos entendieron que todo esto iba con ellos. Ellos tenían las escrituras para poder ver que todo esto se decían de sus padres y que era verdad, que venía sucediendo a lo largo de todos los siglos. Ellos tenían las escrituras para ver que lo que habían hecho sus padres con todos estos profetas. Pero aún así decidían continuar con su maldad en vez de arrepentirse.
Nosotros podemos ser muchas veces así, hermanos. Entendemos que Dios nos muestra nuestra maldad, que Dios nos muestra que va con nosotros eso, que es claro y lo entendemos nosotros, pero decidimos querer seguir justificándonos y continuar en nuestra maldad y no arrepentirnos. Fíjense en todas las evidencias que ellos tenían y aún así continuaban en su dura cerviz. ¿A cuál de los profetas habían mostrado algún respeto a aquellos que no tuvieron consideración hacia el propio Hijo de Dios? Y por último, hermanos, ellos como sus padres despreciaron la revelación divina de Dios. El versículo 53 dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Allí estaba Moisés en el monte Sinaí por medio de los ángeles. Dicen que, o algunos dicen, comentaristas dicen que se presentaron allí millares de ángeles para poder traer la ley de Dios. Era un acontecimiento glorioso. Dios iba a traer su ley al pueblo y lo hizo por medio de ángeles en un acto quizás sublime allí con todos sus ángeles para poder traer esto al pueblo por manos de Moisés. Pero ellos despreciaron la revelación divina y no quisieron ser guiados ni gobernados por ella. Y este fue el agravante de sus pecados, que Dios les había dado como a sus padres su ley, así como a ellos también el Evangelio, y fue en vano. Fue en vano. Ellos recibieron ahora el Evangelio por disposición no de ángeles, sino que recibieron el Evangelio ahora por disposición del mismo Espíritu Santo, no con el sonido de trompeta y truenos y relámpagos como en aquel monte Sinaí, sino con lo que fue más extraordinario, en los dones de lengua, en señales y prodigios, en poder para sanar enfermedades, en poder de palabra y en toda obra de misericordia. Y sin embargo, ellos no lo abrazaron. No quisieron someterse a las demostraciones más evidentes, como tampoco lo hicieron sus padres antes que ellos, porque estaban decididos a no someterse a Dios, ni a su ley, ni a su evangelio. Nosotros tenemos motivos para pensar que Esteban tenía mucho más que decir a todas estas personas, y lo habría dicho si se lo hubieran permitido, pero eran hombres irrazonables, eran hombres malos y duros que no podían escuchar más razón que la que ellos mismos hablaban. Así que aquí termina, hermanos, la defensa de Esteban y su aplicación de su defensa. La próxima vez, si Dios quiere, vamos a ver esa reacción de sus opresores que acaba precisamente en la muerte de este hombre. Simplemente un par de enseñanzas a lo que hemos visto, o un par de advertencias, podríamos decir. Hermanos, guardémonos de ser como esta nación. Guardémonos de encontrarnos duros de cerviz, como quien nadie puede gobernarnos. Guardémonos de no querer poner nuestros cuellos al yugo suave y liviano del gobierno de Dios, como quien no quiere humillarse delante de Él. Porque la cerviz dura es lo mismo que un corazón duro delante de Dios. Y Dios dice que Él habita con los contritos, con los quebrantados de corazón. Guardémonos de no caer en la incircuncisión de nuestro corazón y oídos. Corazones y oídos no consagrados ni entregados a Dios. Corazones sin afectos a la palabra de Dios. Insensibles e indiferentes a la autoridad de Dios. Porque no hay nada peor que ser sordo ante la voz de Dios, que no escuchan a Dios, que no oyen el consejo de Dios, que no oyen la advertencia, la exhortación, el llamado al arrepentimiento y se endurecen. Guardémonos también de estar resistiendo al Espíritu Santo, que siempre se toma su tiempo para convencer, para redarguir, para instruir, para exhortar, para guiar, pero que si lo resistimos mucho tiempo, se apartará de nosotros. Se apartará de nosotros y seremos capaces, hermanos, si Dios nos abandona, de cometer los peores pecados y males, como llegaron a ser estos fariseos, que se resistieron tanto al Espíritu Santo que llegaron a matar, a asesinar así de injustamente al Mesías, a este hombre y a cuantos otros. Sino que busquemos estar llenos del Espíritu Santo, que nos
dejemos gobernar por Él, que nos dejemos influenciar teniendo oídos a la voz del Espíritu, teniendo un corazón para obedecer al Espíritu, a su guía, a su cuidado, a su dirección, totalmente sujetos al gobierno de Dios. Que la actitud de estos hombres nos den a nosotros ejemplos de cómo no tenemos que guiarnos delante de Dios. Que Dios nos conceda un corazón así. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.